Caminando en la fe. La tradición o novena de las misas de aguinaldo es el tema que vamos a conversar en este tu programa, Caminando en la Fe, a través de la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¿Por qué tradición o por qué novena de misa de aguinaldo previo a la Navidad o a la Natividad del Señor? Bueno, eh, hunde sus raíces, digamos, espirituales o teológicas en aquel llamado de Juan el Bautista: preparen el camino al Señor. Y como en Navidad celebramos el nacimiento de Jesucristo, el Redentor, pues la novena de aguinaldos o la tradición de las pizzas de aguinaldo nos invita a prepararnos espiritualmente dentro del tiempo de Adviento, que también es un tiempo de preparación, y al nacimiento del Salvador y del Redentor. No rompe la misa de aguinaldo o la novena de aguinaldo con el tiempo de Adviento, al contrario, lo complementa. Ahora, las misas de aguinaldo es una tradición muy nuestra, muy venezolana. Es un privilegio que tiene Venezuela, concedido por el Papa León XIII, aunque ya las misas de aguinaldo tienen su historia o su comienzo en la época colonial. Se celebraban las misas en la madrugada para que los peones fueran a trabajar, pero sí primero participaba de la celebración de la misa eh, preparatoria a- al nacimiento del Salvador y Redentor Jesucristo el Señor. Este privilegio del cual goza Venezuela es privilegio eh, para la liturgia, celebrar la Eucaristía también en la madrugada, y se, quien participe a lo largo de toda la novena gana la indulgencia plenaria de todos sus pecados, siempre y cuando, bueno, se confiese, vaya a la misa, comulgue en la misa y ofrezca la Eucaristía también por las intenciones personales del Santo Padre también, y por algún enfermo. Esta novena también en el imaginario cristiano tiene como función, digámoslo de esta manera, recordar los 9 meses que Jesús estuvo en el vientre de la Virgen María. Por eso son 9 días previos a la Navidad. ¿Cuándo comienza la novena de aguinaldos? El 16 de diciembre y termina el 24 de diciembre por la mañana, porque es un tiempo, repito, de preparación. Pero ustedes preguntarán, ¿pero cuál es el privilegio? Que se celebre en la madrugada. Eh, las indulgencias que se gana participando en la Eucaristía. No solamente eso, sino que como el Adviento es un tiempo de austeridad, es un tiempo de recogimiento, es un tiempo de meditación, de búsqueda, de conversión al Señor, el privilegio está también en que pueda, durante la novena de aguinaldos, y esto, repito, es solamente Venezuela goza de este privilegio, cantar lo que conocemos como aguinaldos o villancicos, o las parrandas navideñas que todos conocemos. Por eso es cuando se aproxima el 16 de diciembre, ya comenzamos a escuchar en los templos parroquiales y en nuestras capellanías militares el canto de los aguinaldos, ¿no? Niño lindo, el burrito sabanero, vamos a Belén, ¿no? Etcétera, etcétera, porque hay muchos cantos de aguinaldos bellísimos, aguinaldos tradicionales venezolanos. Hay villancicos que sí son más universales, porque también vienen de España, de Sevilla, de Canarias, etcétera. Pero los aguinaldos que nosotros conocemos, los cantos, las parrandas navideñas, son propias, y el privilegio que la iglesia le concedió a Venezuela, el poder celebrar con algarabía, con alegría, con gozo, con parranda estas misas. Por eso en la celebración eucarística de la novena de aguinaldos, bueno, se cantan todos estos aguinaldos tradicionales, pero que son manifestación de alegría por el nacimiento del Redentor.
¿no? Y que hablan también de ir a Belén, ¿no? Ir a Belén al encuentro con el Señor. El niño lindo que, bueno, me contaba un médico amigo que estando él en Praga, en el templo de el niño de Praga, que también conoce la gente como el niño de Atocha, ¿verdad? Estando allí, eh, conversando con un sacerdote, le manifestó que había estado en Venezuela, ese sacerdote de misionero, y que él nunca había escuchado una canción de adoración y de reconocimiento de la divinidad del niño Jesús tan hermosa como la que escuchó aquí en Venezuela y que es ese cántico o ese aguinaldo, niño lindo, ¿no? Niño lindo, ante ti me rindo, niño lindo, ¿verdad? Reconociendo pues la divinidad y la presencia misma de Dios en aquel niño en el portal de Belén, nacido, repito una vez más, para tu salvación, para mi salvación y para la salvación de la humanidad de ayer, de hoy, de mañana, de siempre. Entonces, el tiempo de la novena no es solamente de parranda, no es solamente de tradición, no es solamente de levantarnos temprano y asistir a la celebración de la Eucaristía y después, como se acostumbra en los pueblos, ¿verdad?, del interior del país y en algunas parroquias, bueno, compartir el chocolate, el café, una empanada, un pequeño, un pastelito, un trozo de torta, ¿no? Porque eso también, a eso nos invita la Navidad, a compartir en familia, a crear comunidad, a crear comunión, a crear fraternidad, a crear hermandad, a crear iglesia y a crear sobre todo vínculos entre todos los que participan de la celebración eucarística, porque es la asamblea de hermanos, es la asamblea de los hijos de Dios. La novena pues tiene ese significado espiritual, un significado espiritual de preparación para la celebración del acontecimiento del nacimiento del Redentor, Jesucristo el Señor. Y es importante pues que así lo vivamos, que así lo experimentemos y que así también lo transmitamos a las personas de nuestra familia, a nuestros vecinos, a ir al templo parroquial a celebrar esa novena con fe, con devoción. Cada día de la novena hay una intención muy particular, ¿no? Porque también está permitido en la liturgia de la iglesia que cada día de la novena podamos tener una intención particular, por ejemplo, eh, por la iglesia, por la familia, por los gobernantes, por los jóvenes, por los enfermos, por los ancianos, y se concentra toda la liturgia en esa intención y se motiva a los fieles, bueno, a tomar conciencia de esas realidades y cómo contribuir cada uno pues, a mejorar cada realidad que en la Eucaristía tenemos presente. Entonces, es una preparación espiritual. Y por supuesto, la confesión, repito una vez más, la confesión, la participación de la comunión y la Eucaristía. Y luego el testimonio de vida que es tan importante, tan fundamental hoy día, como siempre ha sido una invitación a que lo que vivimos en la Eucaristía lo llevemos a nuestras familias, a nuestros hogares, a nuestros lugares de trabajo, de estudio y a la sociedad toda. Entonces, la novena, repito nuevamente, no es solamente una tradición de ir al templo parroquial para celebrar con algarabía el nacimiento del Redentor, sino también eh, tiene esa dimensión espiritual, esa dimensión de crecimiento, de preparación, recordando, repito una vez más, lo que dijo el Juan el Bautista, preparen el camino del Señor. Entonces, prepararnos para encontrarnos con Cristo vivo, con Cristo que viene a nosotros y que en la humildad de su nacimiento nos da también a nosotros esta invitación a ser humildes, sencillos y sobre todo a amar la vida, a defender y a proteger la vida.
Ya regresamos con gente de su programa Caminando en la Fe. Caminando en la Fe. Estamos de regreso con su programa Caminando en la Fe a través de la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y estamos conversando sobre la novena de aguinaldos o la tradición de las misas de aguinaldo, privilegio muy especial concedido por el Papa León XIII para Venezuela, en donde se permite cantar, valga la redundancia, cantos de parranda como tu cusito, mi burrito sabanero, a ti te cantamos, cantemos, cantemos, eh, Preciosa María, ¿no? Entre otros cantos tradicionales. Pero, ¿qué significa aguinaldos? Aguinaldos, ¿por qué aguinaldos? Aguinaldo significa para nosotros un regalo. Por eso también es costumbre en Navidad decir, dame mis aguinaldos, ¿no? O cuando los empleados cobran las utilidades de fin de año, dice, cobré los aguinaldos. Bueno, aguinaldo significa, por una parte, un regalo, un don. Y ofrenda, también significa ofrenda. Entonces, ¿qué recibimos nosotros con el acontecimiento del nacimiento del Hijo de Dios? Recibimos como regalo su amor, su misericordia, su salvación, su redención. ¿Ah? Recibimos la participación en su vida para participar en el reino de los cielos. Recibimos la alegría, recibimos la fe en ese niño Dios que es el Dios humanado nacido para nuestra salvación y redención. Entonces, eso recibimos de Dios, todas las gracias, todas las bendiciones, todo lo que Dios en su infinito amor nos da en cada celebración de la Eucaristía y en la vida de cada día. Nos da su palabra, nos da su consejo, su exhortación, su reprimenda, su palabra de consuelo, de ánimo, de esperanza, de optimismo. Eso recibimos en la Eucaristía cada vez que vamos y escuchamos atentamente la palabra de Dios. Pero toda la Eucaristía recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo, pero también, como dije hace un momento, recibimos consuelo por la tristeza, recibimos también la gracia de poder sentirnos hermanos con todos los hombres y mujeres que en diferentes partes del mundo están participando de la celebración de la Eucaristía y nos unimos en oración por la iglesia, por el Papa, por nuestros gobernantes, por nuestros enfermos, por nuestros difuntos, por nuestros proyectos, por nuestros sueños, por nuestros anhelos, por todo lo que ponemos en manos del Señor y que lo recibimos como don, como regalo en la celebración de la Eucaristía y a lo largo de toda la novena de aguinaldos. Pero esa novena también nos invita eh, a la ofrenda. No es solamente que recibo como aguinaldo, que recibo como fiel, que recibo como familia, como trabajador, como madre, como padre, sino que ofrendo. Ofrendo mi vida, ofrendo mi acción de gracias, ofrendo mi trabajo, ofrendo mi estudio, pero sobre todo ofrendo lo mejor de cada uno, mis virtudes, mis capacidades, mis destrezas, mis conocimientos. Lo ofrezco a Dios a través de lo que hago por las personas que me rodean, ¿no? Ofrezco mi dulzura, mi ternura, mi comprensión, mi tolerancia, mi perdón, mi reconciliación, mi capacidad de amar, de perdonar, mi capacidad de tener una conducta intachable, mi capacidad dada por Dios como gracia, ¿verdad? Para dar testimonio de ser un buen ciudadano, una buena persona, un buen cristiano, un buen padre, una buena madre. Eso lo ofrendamos también. Es una ofrenda a Dios. Toda nuestra existencia, todas nuestras acciones, todo nuestro comportamiento, toda nuestra conducta. Entonces, fíjense cómo las misas de aguinaldo, repito, incansablemente, no es solamente ir a parrandear.
no es solamente ir a cantar aguinaldos y villancicos, no es solamente en recibir, sino también ofrendar, dar, dar. Y como damos, no es solamente, eh, y disculpen que he dicho varias veces solamente, eh, eh, algo material, no es única y exclusivamente ofrendar algo material, sino también ofrendar, como ya dije anteriormente, lo mejor de cada una de nuestras virtudes, de cada uno de nuestros comportamientos, de nuestras acciones. Y eso es ofrendar. Eso es el mejor cántico, el mejor villancico, el mejor aguinaldo, ¿no? Que podemos dar a Dios a través de nuestros hermanos, a través de aquellas personas con quien estudiamos, trabajamos, vivimos en el mismo hogar, nos relacionamos en el edificio, en la urbanización, en el barrio, en el campo, en el batallón, en la SODI, en la REDI, en el hospital militar, en la base naval o aérea, en todas partes. Es lo mejor que podemos ofrendar, así como nosotros los militares decimos que somos capaces de ofrendar la vida si fuera necesario cuando hacemos el juramento. Bueno, la vida se ofrenda cada día. El juramento que hacemos ante Dios, ante la bandera, ante nuestros superiores, ante nuestra familia, ante el pueblo de Venezuela, es ofrendar la vida todos los días, porque cada día parte de mi vida la ofrezco con mi trabajo, con mi estudio, con mi mejor disposición, con mi mejor y excelente trabajo, siendo excelente estudiante, siendo excelente en todo. Eso es parte de la ofrenda que hacemos a Dios. Entonces, celebrar la novena de aguinaldos, ir al encuentro de Jesús, es para hacernos cada día mejores seres humanos, mejores personas, mejores ciudadanos, mejores cristianos que dan testimonio de fe a través de su vida, de su ejemplo. Entonces, eso es lo que ofrendamos también en esta novena de Navidad. Recibimos de Dios la gracia, recibimos de Dios la vida, pero no es una vida para vivirla de manera egoísta, sino para compartirla y para darla al servicio de Dios, al servicio de la patria y al servicio de la familia y del pueblo. Entonces, ya decía Madre Teresa de Calcuta, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Entonces, nosotros tenemos que ofrendar todos los días, ofrendar. Y no es solamente una idea, no es solamente un propósito, no es una buena intención, sino realizarlo siempre, en todo momento, en todo lugar, en cada circunstancia de la vida, estar prontos para servir. Ejemplos de servicio, ejemplo de entrega, ejemplo de dedicación. Tenemos muchos, muchos a lo largo de la historia de la humanidad, pero nuestro mayor ejemplo a seguir se llama Jesús de Nazaret, de quien hemos recibido la gracia de ser hijos adoptivos de Dios, pero también la gracia de conocer su palabra, de conocer sus exigencias y de dar la vida como Él la dio en la cruz y nosotros en la cruz de cada día, en la vida de cada día, en el trabajo de cada día, en la familia que Él nos ha regalado. Que el Señor les conceda la gracia de prepararse al encuentro con Él que viene para amarte, para salvarte, para redimirte, y que así como Él se nos da como ofrenda, también nosotros seamos capaces de dar la vida por Él, por la fe, por la patria, por nuestro pueblo, por nuestra familia. Que Dios bendiga a todos y que la Virgen les acompañe y les proteja. Hasta un próximo programa de Caminando en la Fe.
Caminando en la Fe.